Visitar jardines bien diseñados y bien estructurados es una perfecta forma de crear cultura jardinera, que además estamos muy necesitados de crear esta cultura. Estamos ante un magnífico ejemplo de jardín integrado en un pequeño valle del norte. Un valle completamente rodeado por bosques, donde el jardín, en vez de crear un límite, una barrera con el paisaje colindante, lo que consigue es una perfecta fusión. El bosque entra en el jardín y el jardín entra en el bosque. Una forma perfecta de conseguir la unión entre el jardín y el paisaje colindante. Vamos a destacar de este jardín distintas zonas. Por ejemplo, toda esta zona compuesta por grandes masas de boj. El boj es un arbusto que permite la poda, es de crecimiento lento, hace unas masas muy compactas y aquí se plantaron en su día gran cantidad de bojes que hoy en día, ya según han ido creciendo, crean una masa unitaria. Antes de empezar a hablar de este magnífico estanque, vamos a parar en un detalle que puede ocurrir en un jardín. En este caso, de forma silvestre, han salido fresas del bosque. Unos frutos rojos espléndidos, sobre todo si se comen como cuando está esta fresa, bien maduros. Vamos para adelante y vamos a empezar a hablar de este magnífico estanque. Un estanque que queda rodeado en parte, abierto al sur, pero en la zona norte, rodeado por unos magníficos ejemplares de arces japoneses. Los japoneses son muy hábiles y tienden a hacer selecciones tanto de plantas como de otro tipo de cosas súper sutiles y elegantes. El caso del arce japonés es un tipo de planta que nos aporta una elegancia tremenda. Por un lado, debido a su porte, que es ligeramente pendular, y por otro lado, por la forma de sus hojas, unas hojas partidas que generan una textura realmente interesante, que en otoño nos sorprende con un cambio de color que nos quita el hipo. Estos arces japoneses que ahora los vemos verdes, en otoño se ponen rojos, pero rojos, rojos. Vamos a seguir hablando de otro elemento que suele ser muy habitual en los jardines japoneses. Aunque este jardín de japonés tenga poco, ha utilizado ciertos elementos típicos en estos jardines nipones. Y uno de esos elementos son las carpas. Los japoneses tienen una verdadera pasión por las carpas koi, que llegan a hacerse de gran tamaño y fijaros cómo dándoles de comer, estas acceden a la superficie, a nutrirse, pudiendo nosotros disfrutar del inmenso tamaño de estas carpas, que en su día eran pequeñitas, pero hoy en día ya están tremendas. Hay dos formas de practicar la jardinería. Una consiste en un control absoluto de todo el reino vegetal, es decir, controlar la vegetación, no dejar que se exprese de forma natural. Y la otra, obviamente, consiste en permitir, en aceptar esa espontaneidad, que la naturaleza se exprese a sus anchas. En este caso, sobre el muro que contiene este magnífico estanque, un muro de piedra seca, vemos cómo se han expresado de forma absolutamente espontánea estos helechos. Decidieron germinar entre los surcos que dejan la piedra y fijaros qué efecto tan bonito, para nada planificado, pero permitiendo esa espontaneidad que nos llena desde luego de alegría. Vemos también cómo el muro ha sido cubierto por dos plantas de carácter rastrero. Por un lado está la Soleirolia soleirolí, que hace un efecto de musgo realmente bonito, y por otro lado tenemos un cotoneaster de porte completamente vertical. Un crecimiento descendente, perfecto para crear láminas vegetales como esta que tenemos aquí. La verdad es que un jardín es un espacio de vida y para conseguir más y más vida en un jardín es fundamental, si tenéis el espacio por lo menos, construir un pequeño estanque. En este caso estamos en un jardín de grandes dimensiones y el estanque también es de gran dimensión. Por eso las carpas se hacen tan grandes. Pero si tenéis un jardín mediano, simplemente con hacer un estanque, a ser posible que sea profundo, ya vais a ver cómo vienen infinidad de formas de vida a tomar parte de esa emoción que es un jardín. Vendrán ranas. Los peces, en este caso estas carpas, tienen crías. Viene el martín pescador a comerse las crías. Se lanza al agua, las saca. Un espectáculo digno de ver, digno del mejor documental científico. En este caso, este estanque está contenido en este lado por un entarimado de madera, que es madera de acacia, madera de producción local, que tiene una gran resistencia a la intemperie
y también vemos cómo en este rincón se ha creado un espacio perfecto a la sombra de un magnífico arce japonés, perfecto para disfrutar de la sombra mientras uno observa el espectáculo del movimiento de los peces por el agua. Hasta la semana que viene. La semana pasada comenzamos a analizar este magnífico jardín norteño, un jardín inscrito en un valle completamente boscoso con una fusión perfecta con el paisaje colindante. Analizamos la parte superior, en concreto nos centramos en el estudio de este estanque y cómo está contenido, rodeado en concreto por un tipo de árbol, un árbol japonés, el Arce palmatum. Hoy nos vamos a centrar en el estanque de abajo, en el estanque inferior, pero antes vamos a atender algo que está ocurriendo aquí y que igual nos ha pasado desapercibidos. Si os fijáis, es un jardín que tiene muy poco césped. El césped simplemente se ha utilizado a modo de pasarela por el cual podemos andar sin ningún tipo de problema, pero el resto de la superficie ha sido plantada con distintos arbustos y con muchas plantas vivaces. Y entre las vivaces vamos a destacar la plantación masiva de esta gramínea. Una gramínea que es una maravilla, necesita algo de humedad, es el Penicetum alopecuroides, hace unas matas de metro de altura muy densas, con su porte característico ligeramente arqueado, que nos sorprende a finales de verano con unas inflorescencias, con unas espigas que captan la luz de una forma única. En otoño se quedan completamente pajizas, pasando el invierno completamente pajizas, luego se podan y vuelven a brotar todos los años. También vamos a observar una planta que destaca por su porte y por su floración. Estas campanillas blancas que veis aquí son las flores del tabaco silvestre, la planta silvestre de donde se ha derivado las distintas variedades de tabaco que se fuman hoy en día. Bien, pues la variedad silvestre da estas flores en forma de trompeta alargadas, blancas, preciosas, siendo plantas de carácter prácticamente vivaz, porque esta en concreto ya lleva viva en este jardín 4 años. Este estanque en concreto es un estanque de gran dimensión que es utilizado a modo de piscina ecológica. Como hay distinta vegetación palustre, esta filtra el agua y estos estanques se pueden utilizar como piscinas sin ningún problema para nuestra salud. Una gozada bañarse acercándose a los nenúfares, observando las ranas que están en las hojas de los nenúfares con los peces alrededor. En fin, otra forma de disfrutar de un baño, rodeados de vida y no en una piscina completamente estéril llena de cloro. Vamos a analizar también la vegetación que contiene este estanque en la parte trasera. Se tratan de dos tipos de árboles de porte llorón. Por un lado tenemos las hayas lloronas, con ese porte completamente vertical, descendente de sus ramas y también el porte también descendente de este cerezo que tenemos aquí, se consigue una cortina vertical, logrando esa fusión de integrar el paisaje colindante en el jardín. Conseguimos una cascada de vegetación que cae en el jardín, logrando esa perfecta fusión. Sobre este estanque de grandes dimensiones se ha construido un puente también considerable, un puente que sirve a modo de tarima, a modo de solarium, donde gracias a estas hamacas se puede disfrutar de unos atardeceres espléndidos mientras uno se deleita con el croar de las ranas, algo que a mí en concreto me encanta disfrutar en un jardín, ese croar de las ranas. Otra cosa que vamos a analizar es el seto que tenemos aquí, la masa vegetal, porque tampoco se trata de un seto, que está compuesta en concreto por un tipo de bambú, la Pseudosasa japonica. Los bambúes pueden ser podados y se consigue con ellos unas masas muy densas, muy tupidas, con un aporte textural debido a su follaje realmente interesante y original. Cuando se construye un estanque es muy importante prestar especial atención a los bordes. Cómo se construyen esos límites para que no se vea la lámina de PVC que puede contener el estanque y para conseguir efectos estéticos pues acordes a los objetivos que se puedan tener a la hora de diseñar. En este caso vamos a destacar esta masa, este seto semiesférico de cotoneaster que le da una unidad, una linealidad a este lateral del estanque, contrastando las formas recortadas del cotoneaster con el porte colgante y arqueado de la gramínea. En contraste con la linealidad que aporta el seto bien talladito de cotoneaster, sorprende la diversidad de formas y tamaños de distintos tipos de hojas que encontramos en este otro lado de la orilla de este estanque. Hay unas cuantas flores puntuales, pero sobre todo destacan las grandes hojas
casi esféricas de esta planta palustre, porque todas estas plantas tienen sus raíces en el agua, el Peltaphyllum peltatum. El análisis de este jardín ha sido realmente inspirador. Hemos aprendido un montón y sobre todo lo que hemos aprendido es a disfrutar de este tipo de espacios, sobre todo como lo estoy haciendo yo, aquí, tomando el sol y descansando ya por hoy.